quiere comprarme fruta, mango, de mamey y bizcochuelo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio a nuestro canal de YouTube. Yo quiero hoy contarles un par de historias que van unidas y ya al final les voy a decir en qué van unidas ese par de historias. Una es la historia de las telenovelas. Claro, antes de las telenovelas existían las radionovelas. Una vez un amigo me dijo que Venezuela tenía 3 productos de exportación: petróleo, mises y telenovelas. Pero como les decía antes, fueron las radionovelas antes de la aparición de la televisión. Y hay una radionovela que es histórica porque fue la que marcó el inicio de este género que produjo muchas satisfacciones a muchísima gente. El género de la radionovela nace, mejor dicho, es el punto icónico de la radionovela, ocurre en el año 1948 en Cuba, cuando Félix B. Cañet, o Cañet, como quieran pronunciarlo, Félix B. Benjamín, B de Benjamín, escribe aquella célebre radionovela El Derecho de Nacer. Un personaje que se hizo famosísimo, que era Albertico Limonta, Mama Dolores, una historia típica de las llamadas, después las llamadas telenovelas. Pero esta radionovela, El Derecho de Nacer, nació como una radionovela, se transmitía en la CMQ, en la estación de radio CMQ de La Habana. Fue tal el éxito, la explosión de éxitos de esta radionovela, que los cines y los teatros se vieron en la obligatoriedad de, en la mitad de su función, cortar la función para que la gente escuchara a través de las parlantes del cine o del teatro el capítulo de ese día del Derecho de Nacer, que se transmitía de lunes a viernes. Imagínense ustedes lo que significa eso, que un cine y un teatro tenga que ver supeditada su producción a que la gente vaya a ver el espectáculo, pero siempre y cuando me pongan el derecho de nacer. Eso fue en el año 48. Yo recuerdo, siendo yo muy muchachito allá en mi pueblo, en Calabozo, mi mamá, la nena Esteves, iba a la casa de enfrente donde había un radio receptor, un radio de galena seguramente, no sé. Pero yo estaba muy muchachito, eso fue en el año 49 o año 50. Y yo me quedaba sentado ahí en la escalera mientras mi mamá iba a escuchar con sus amigas y sus comadres el derecho o el capítulo del Derecho de Nacer de ese día, que era transmitido a través de Radio Continente. El personaje Albertico Limonta de entonces era uno de los grandes actores de la radiodifusión y de la televisión en Venezuela, una voz, pero una voz extraordinaria. Me refiero al gran Luis Salazar. Miren, Luis Salazar fue un actor tan importante dentro de la historia de la radiodifusión y de la televisión en Venezuela, que él, aparte de hacer el Albertico Limonta, el primer Albertico Limonta de la radio venezolana, en la radio venezolana, él fue solicitado para hacer la voz que identificara y hacía publicidad, pues, a diferentes productos comerciales. Aparte de eso, Luis Salazar, cuando se hizo en Venezuela la segunda audición de la obra El retrato de Abraham Lincoln, obra escrita por el compositor norteamericano Aaron Copland y que estaba basada esa obra en textos escritos por Abraham Lincoln, esa obra es para narrador y orquesta. Y él llegó a ser el narrador de la segunda audición en Venezuela de El retrato de Abraham Lincoln como narrador. El director fue Antonio Esteves en las 2 primeras audiciones que se hizo del retrato de Abraham Lincoln. Pero es que encima de eso, Luis Salazar, seguramente, me perdonan las
nuevas generaciones, que estoy hablando de una cosa que ocurrió hace más de 50 años, de un evento que ocurrió hace más de 50 años, como el derecho de nacer, pero es que resulta que los que vieron la telenovela en el Canal 8, la telenovela llamada La Dueña, el personaje Alejandro Telles, ese personaje maligno que era Alejandro Telles, ese era Don Luis Salazar, toda una estrella de la radio y de la televisión en Venezuela. Después, en el año 1965, creo que hasta el 67, se hace la versión para televisión como telenovela de El Derecho de Nacer. ¿Y saben quién era el Albertico Limonta, el personaje central? Pues uno de los grandes galanes de la historia de la telenovela en Venezuela. Me refiero a Raúl Amundaray. Él era Albertico Limonta. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Albertico Limonta, El Derecho de Nacer, la historia de la radiodifusión en Venezuela, con esto con que yo comencé? Pues resulta que Félix B. Cainet, el autor, el escritor del Derecho de Nacer, es el mismo compositor de Frutas del Caney, guaracha que ustedes deben recordar, los más viejitos seguramente recordarán esta guaracha en la voz de el trío Matamoros, y en historia más reciente en la voz del Diablo de la Salsa con la dimensión latina. Así que el mismo autor de Frutas del Caney es el mismo escritor de El Derecho de Nacer. Así pues, a nuestro querido y recordado Félix B. Cainet, o Cainet, le damos las gracias por el regalo que le hizo a América Latina. Primero, esa obra de esa radionovela, El Derecho de Nacer, que después se hizo icónica en la televisión en Latinoamérica. Miren, todos estos países de Latinoamérica disfrutaron del Derecho de Nacer: México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, para de contar. Pero queremos darle gracias de verdad a Félix B. Cainet por este regalo que le hizo a Latinoamérica con El Derecho de Nacer y con Las Frutas del Caney, que tanto la hemos disfrutado y tanto la hemos bailado en la voz del gigante de la salsa, ese gran personaje, Oscar de León. Así que gracias, señor Cainet. Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Qué buen rico mago de mamey y piña, qué deliciosas son como labios de mujer. Gracias, señor. Se me olvidó contarles un par de cosas. Miren, El Derecho de Nacer fue tan importante como radionovela en esa época que muchachito que nació en el año 1949 o en el año 1950, el nombre que más se popularizó dentro de esas criaturas nacientes varones era ¿cuál? Alberto. De hecho, un hermano mío, que él falleció hace unos cuantos años, Alberto, se llamaba Alberto por Albertico Limonta del Derecho de Nacer. Y mi compañero, entrañable compañero del cuarteto, Telésforo Naranjo, contrabajista del cuarteto, pues ¿cuál es el segundo nombre de Telésforo? Telésforo Alberto, ya saben por qué. Y cuando yo les decía que mi mamá se iba donde sus amigas, sus comadres, a escuchar El Derecho de Nacer, yo me quedaba sentado en la acera ahí de frente a la casa y yo siempre viendo para el cielo, viendo las estrellas. Y vi un platillo volador. Ustedes no me van a creer la emoción. Era mi platillo volador brillante que volaba rapidísimo. Después me llevé una decepción terrible, porque resulta que descubrí que hay unas cosas que se llaman estrellas fugaces. Y mi platillo volador no era un platillo volador, sino que era una estrella fugaz. Pero bueno, últimamente, ese es mi platillo volador.